Bueno, hay distintas fórmulas respecto de la formación. Yo puedo contaros un poco la que estamos haciendo aquí en Santander. Básicamente tenemos un programa de formación muy exigente. Diría que hace años estábamos muy centrados en la formación jurídica, una formación jurídica quizá más tradicional, y ahora estamos más centrados en combinar esa formación jurídica tradicional con una formación en aptitudes y en habilidades digitales. Eh, por poner algún ejemplo, en los últimos años hemos hecho retos de innovación con los equipos para moverles y para cambiar un poco el mindset y la actitud hacia la innovación. Hemos hecho también una formación muy experiencial en temas de design thinking, en simplificación de textos legales, en temas relativos a tecnologías, como por ejemplo todo lo relativo, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino legal, cómo asesorar a todo lo relativo a operaciones o proyectos de blockchain, proyectos de inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, nuevas plataformas digitales. Y bueno, y por último también materias, como decía antes, más tradicionales, pero que no por ello dejan de ser importantes, como todo lo que tiene que ver con competencia, con regulación financiera y también con materias como regulación del cloud y cómo puede utilizarse en los servicios financieros y cuestiones parejas. Y por último, creemos también que una parte importante de la formación de nuestros abogados pasa por empujarles a que ellos mismos se animen a ser formadores, tanto in-house como en foros externos, ya sean conferencias, cursos universitarios o másteres, etcétera. Tenemos múltiples desafíos actualmente. Yo diría que uno de los más importantes es el cambio en los entornos y en los mercados. Básicamente están entrando también nuevos competidores digitales y hay nuevos modelos de negocio que tenemos que nuestras áreas de negocio tienen que desarrollar y eso nos obliga a estar muy actualizados. Además, en los sectores regulados, como en el que trabajo yo, la regulación es cada vez más intensa y compleja y exige una actualización constante en estas materias. Y bueno, otra cuestión o otro de los retos es quizá el ya manido más por menos, pero que es una realidad. Cada vez nos exigen producir más y mejor y de una forma pues más, pues con un menor coste, ¿no? Con unos recursos más limitados. Y por último, añadiré una cuestión que yo creo que cada vez llega con más intensidad, un reto que cada vez tenemos más claro, que es la gestión de los riesgos legales de una forma mucho más profesionalizada. Es decir, las asesorías jurídicas siempre hemos dado asesoramiento a nuestros negocios, pero cada vez se nos pide más que en la gestión de riesgos legales lo hagamos de una manera más profesionalizada, más tendente a cómo trabajan las áreas de riesgos de las entidades financieras. Por ejemplo, pues haciendo clasificaciones de riesgos, semaforizaciones, modelos, incluso playbooks o modelos de respuestas ante distintos niveles de riesgos. Y bueno, eso nos está suponiendo un reto y una adaptación. Nos estamos adaptando a la innovación con mucha dedicación y mucha ilusión por parte de los equipos. En el fondo, los retos que nos trae la innovación, no solo en la asesoría jurídica, sino en los negocios a los que asesoramos, pues suponen también mucho challenge o mucho reto desde el punto de vista intelectual. Es decir, que al final tenemos que salir de la zona de confort a la hora de asesorar y eso yo creo que gusta a los equipos, ¿no? Entonces, bueno, por contaros algún ejemplo concreto, la innovación nos está ayudando a dar nuevos enfoques a la manera de asesorar, a revisar la forma en la que hacemos las cosas en la asesoría, cómo proporcionamos el asesoramiento a nuestros clientes, qué herramientas tecnológicas utilizamos. También, por ejemplo, nos está sirviendo mediante la utilización de distintas tecnologías estamos teniendo una información mucho más fina de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de en qué tiempo damos respuesta, con qué niveles de calidad. Y bueno, por último, diría que también estamos automatizando algunas tareas, muy claramente aquellas de revisión documental, en la parte que se puede automatizar, por ejemplo, con Machine Learning, para extraer información masiva de datos y poder realizar funciones para las que antes necesitábamos mucho volumen de manos. Y esto, en paralelo, nos permite
pues centrarnos en lo que os comentaba antes, ¿no? En los retos más complejos de regulación y de complejidad jurídica. Respecto al mix de desarrollos propios y colaboración con terceros, yo diría que aquí lo que hacemos es una mezcla de ambas cuestiones. Algunos desarrollos tecnológicos los hacemos in-house. Nosotros somos afortunados porque contamos con una compañía que es Santander Global Technologies, que es una compañía de ingeniería que nos hace desarrollos propios, y además contamos con los laboratorios de blockchain y de machine learning, de los cuales tiramos para algunos temas. Pero también es cierto que en mercado hay desarrollos muy buenos y que son accesibles de una manera más rápida, muchas veces plug and play, y entonces, bueno, pues adquirimos muchas veces estos desarrollos de mercado. También diría que en esta adquisición de desarrollos de mercado, nosotros, en los casos en los que no es un simple plug and play y directamente tienes que desarrollar cuestiones o parametrizarlas, participamos de forma muy cercana y muy intensa en todo el desarrollo y la parametrización. Yo diría que tres o cuatro claves aquí. Por un lado, que resuelva un problema o una necesidad real. Lógicamente priorizamos las que nos surgen más o las que tienen mayor nivel de riesgo. También que la tecnología, si es de mercado, tenga una perspectiva de continuidad. Nosotros miramos, bueno, el roadmap de la compañía y el roadmap de ese desarrollo, alternativas tecnológicas, y además, bueno, pues también valoramos si queremos una herramienta end-to-end o si queremos un vertical, porque es algo muy especializado. Y por último, diría que es muy importante para nosotros que las herramientas sean conectables unas con otras, es decir, que sean interoperables para poder pasar datos e información de unas a otras, y, por supuesto, que ofrezcan valor por precio. Bueno, ha sido un placer participar en estas conversaciones, y muchas gracias a Lefebvre por todo el esfuerzo de difusión de innovación que está haciendo en los últimos años.